Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Quiero compartir un tema contigo titulado ¿Cómo transportar en nuestras vidas al Espíritu Santo? Este tema es un tema que ha traído controversias, diferentes opiniones, un gran tema para analizar y argumentar, pero solo los que pueden hablar sobre este tema son aquellos que le conocen y mantienen una vida íntegra en santidad con Él, en una comunión con el Espíritu Santo, y Él se da a conocer con los que le buscan. Pero quiero hablarte sobre cómo transportar en nuestra vida el Espíritu Santo, algo que es tan importante porque viviendo una vida desordenada no puedes, es algo imposible que transportes en tu vida al Espíritu Santo, algo tan maravilloso, algo tan grande. Quiero tocar varios aspectos que nos muestran pasos e indicaciones de cómo transportar su presencia. Vamos allí a Primera de Crónicas 15. Dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesús hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había a él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel y Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los hermanos designados a Gemán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a los hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mitnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Dice la palabra de Dios que escogieron a cada uno de ellos. Son muchos nombres. Entonces sigue en el verso 24: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Verso 25 dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros.
Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenaías era el maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Lo primero que hizo David fue preparar un lugar para el arca, y le construyó una tienda. David sabía lo imprescindible que era que la presencia de Dios estuviera en el pueblo, era la cual le había dado la victoria sobre sus enemigos. Es de suma importancia que el Espíritu Santo more en tu vida, es el cual te va a dirigir y dar la victoria sobre tus enemigos. Sin Él simplemente no se puede vencer. Hay personas que piensan que con sus fuerzas lo pueden lograr todo y se pasan la vida cuestionando a Dios. Padre, si yo oro y creo en ti, ¿por qué no he salido de este vicio, de este problema? ¿Por qué sigo siendo una marioneta del diablo? Quiero decirte que la Biblia dice en Isaías 5:13, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El Espíritu Santo de Dios debe de ser lo más imprescindible en nuestras vidas. Es el cual nos guía y nos guiará en esta vida y aún después de la muerte. Él fue quien levantó a Cristo de la muerte y nos levantará a nosotros así como hizo con Cristo. La pregunta es, ¿cómo está la casa que le preparaste? Vamos a la palabra de Dios y vemos en 1 Corintios 3, 16, 17. Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Analicemos, y si no está bien la casa que le hemos preparado, rompámosla y armemos otra, un hogar conforme a su corazón. También quiero darle una palabra a los levitas, esas personas encargadas de la alabanza, la adoración a Jehová. Dice que en el verso 2, dice la palabra de Dios, en el verso 2, Jehová mismo eligió a la familia de Aarón como levitas para transportar el arca. Cualquiera que no sea ellos quienes transporte el arca, había maldición y muerte por no haber obedecido la voz de Dios. Un levita debe de ser obediente y obedecer los mandamientos de Dios, porque ya la presencia de Dios no está en un arca. Jehová mismo mandó al Espíritu Santo para que morara en nosotros, gracias al sacrificio de Cristo. Lo digo a los levitas principalmente, porque son los encargados en las iglesias de la adoración y la alabanza al gran yo soy. Pero das de los que tiene dentro. Lo repito, das de lo que tienes dentro. Y no es difícil darse cuenta de eso, porque por los frutos se conoce el árbol. Te animo a hacer las cosas bien. Si la estás haciendo mal, como dice su palabra, escudriña tu senda y vuélvete a las sendas antiguas. Vuelve al primer amor, ese amor que te hace dependiente del Espíritu Santo. David escogió a los principales de cada familia de Israel, y a los sacerdotes le dijo: santificaos. Dios te ha puesto como principal de tu familia. O si eres principal en un negocio, o si eres principal en varios discípulos que dependen de ti, si eres líder, si eres pastor, seas lo que seas. Si Dios te ha puesto por principal, es tiempo que si no lo has hecho, lo hagas y te santifiques, porque corres peligro. Es una palabra muy dura, pero es la realidad que estamos viviendo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan al aposento alto y esperen allí la promesa, y no salgan si su Espíritu Santo no ha venido a ustedes.
no salgan a predicar. Y ellos obedecieron, ellos fueron al aposento alto y vino la promesa, vino y lo invistió el Espíritu Santo. Así te llamo hoy, en este día, y que esperes su promesa. No hagas nada si Dios no te ha dicho que lo hagas. No hagas nada pensando que estás haciendo bien. No hagas nada a esperar su palabra. Sin santidad, la cual nadie verá a Dios. Le dijo: santifíquense ustedes y sus hermanos para que transporten el arca. Una persona que no ande en santidad no puede portar el Espíritu Santo. Vemos la palabra de Dios que dice en Romanos 8, 9 y 14. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos en el verso 13, menciona que por no seguir las ordenanzas de Dios, Jehová le había quebrantado. Dice que por no buscarle según sus ordenanzas, Dios es tan fiel y maravilloso que nos enseña todas las cosas, así como un padre a un hijo, y nos muestra cómo quiere que le sirvamos y cómo Él quiere que nos conduzcamos en esta vida. Vemos en el verso 14, dice así: como David le había dicho, así hicieron los sacerdotes y los levitas, que muchos de los que me oyen no van a hacer. Van a hacer lo contrario a lo que hicieron los sacerdotes y los levitas con David. David le dijo: hagan esto, santifíquense, y ellos lo hicieron. Una cosa es leer la palabra de Dios y otra muy esencial para la cual ella fue escrita, fue para cumplirla, para ser conforme a todo lo que ella dice. Si no me quieres hacer caso, hazle caso a su palabra y verás que de mi boca sale la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Es algo tan importante en estos últimos tiempos de aprender a llevar su presencia. No somos perfectos, pero es importante a conocer, llevar su presencia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Muchas iglesias han dejado la alabanza a un lado, han dejado de alzar la voz con alegría, una cosa tan imprescindible en una iglesia. Dice que cuando transportaban el arca, tocaban trompetas, arpas afinadas, címbalos resonantes, y que Naías, principal de los levitas, fue puesto para dirigir la música porque era entendido en ello. Y así fueron llevando a la presencia de Dios como Dios le había mostrado, como quería que le adorase. Y una cosa curiosa era que iban vestidos de lino fino, significa santidad, sin mancha, apartados del mundo. Y David, un efod de lino fino, que significa comunión, significa relación, significa intimidad diariamente. Vamos a profundizar en este verso. Dice que cuando transportaban el arca, tocaban trompetas y arpas afinadas. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Dios en estos últimos tiempos? Es que a veces permitimos que personas que no saben lo que están haciendo ministren a la presencia de Dios. Y porque, ay, qué lindo, no sabe cantar, no sabe tocar, pero bueno, si para Dios lo hizo, está bien. Mentira del enemigo. La presencia de Dios, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si David, un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, sabía que debía de afinar su arpa, buscar un Kenanías, un principal que era entendido en la música, buscar un cantor que era entendido en ello y ponerlo de líder. Yo creo que no debemos de quitarle importancia a lo que nos dice la palabra y no poner a alguien que no sepa cantar, alguien que no sepa lo que está haciendo, a ministrar la presencia. Acordémonos que cuando alguien se para a ministrar su presencia, hablamos sobre servir a Dios en una iglesia, detrás de un púlpito del altar. Esa persona va a ministrar al pueblo de lo que tiene. Pero ¿cómo ministrar de lo que no tiene? Es imposible. Entonces, ¿cómo
cómo vemos muchas personas llevando a millares de personas al infierno. ¿Por qué? Porque lo que pronuncian en su boca es sequedad, es corazón vacío, y eso es lo que llega a los oyentes, y en vez de hacerlo con amor para Dios, lo hacen como un compromiso. Dice la palabra que todo lo creado alabe a Jehová, el único que es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración para siempre. Como hay personas que no saben de música atendiendo un departamento de alabanza, así con los demás departamentos, personas que son puestos al frente de cargos, que el único que lo que aprueba es un hombre común, no Dios. Por eso hay iglesias que no crecen, y no solo iglesias. La vida del creyente no crece porque uno que no tiene nada que dar es el que está ministrando a tu vida. Dios te dice hoy: es necesario una auditoría en mi casa para que las cosas se hagan como yo mandé. Pastores sin el Espíritu Santo, copastores, líderes ciegos, evangelistas sin visión, sin dirección. Es algo triste pero real lo que está pasando en esta generación. Y lo más lindo es que para los ojos es normal. Dicen que ese bautismo del Espíritu llegará en el camino, vamos a ponerle un cargo. Mentira del diablo, sin antes darse cuenta del que mismo Jesús mandó a sus discípulos a que esperasen la promesa y no hicieran nada hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Hermanos, recibamos corrección de Dios y humildemente obedezcamos, porque los humildes dice que los mira de cerca. La carne no le gusta reconocer que está mal y cambiar, porque ella sabe que obedeciendo a Dios, ella tiene que morir a sus deseos. Pidamos que Dios moldee nuestros corazones, y si es necesario que nos cambie nuestro corazón por uno nuevo, pida. Todo lo que pidieras al Padre, dice su palabra, en el nombre de Jesús, Él nos los dará. Pero pide bien, no conforme a tus deseos, pide conforme a tus necesidades. No hay nada más importante que la presencia en nuestra vida. Una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida de victoria permanente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 3 al 8, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo último que quiero tocar es que es necesario para estos tiempos pedir dominio propio, discernimiento para escudriñar su palabra y saber lo que en realidad Dios quiere que sepamos. Porque aquellos que no portan la presencia te van a juzgar, como Mical a David. Dicen que mirando por una ventana vio al rey David que danzaba y saltaba y lo menospreció en su corazón. No fue cualquier gente, cabe recalcar, que fue su esposa. Y no cualquier esposa, su primera esposa, la hija de Saúl. El diablo no va a poner personas que no te importan para criticarte y hacer que te desvíes del propósito de Dios. Él es un engañador y ha estudiado a la humanidad desde la creación y sabe por dónde atacarnos, pero Dios mandó su palabra para que cuando esto suceda, se pudran los yugos por la palabra. El diablo no le teme a que te vistas de lino, él le teme al que anda en santidad. Me gustó leer cuando al final trajeron el arca a Jerusalén y dice que ofrecieron sacrificio y holocausto delante de Jehová, Rey y Señor de su pueblo. Y todos, según la posición que tenían, adoraron y alabaron a Dios y sonaban continuamente trompetas delante del arca del pacto de Jehová. Continuamente delante del arca
del pacto de Jehová. Continuamente, lo repito mi hermano, porque es continuamente, cada día. Traer un corazón dispuesto en adoración, humillado delante de la presencia de Dios. No dejes que las malas influencias o los malos comentarios corrompan las buenas costumbres. Está en ti y en mí dejar de hacer lo que está mal y empezar a hacer lo que está bien delante de Dios. Es un deber como hijos de Dios obedecerle, y más cuando estamos enamorados de nuestro Padre. ¿Cómo no buscarle continuamente cada día para que nos fortalezca y sea su fuerza la que vence en nuestras batallas? No hay cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios siendo guiados por Él. Así es como único vamos a poder ser más que vencedores. Esta palabra es para ti, guárdala en tu corazón. Guárdala en tu corazón porque es de bendición saber transportar la presencia de Dios. En estos tiempos es algo muy imprescindible. Las ovejas conocen la voz del pastor. Tenemos un pastor y tú y yo hoy somos ovejas. Debemos de aprender a escuchar su voz, porque va a llegar el día que el pastor va a llamar a sus ovejas, y los que conocen su voz son los que van a responder a ese llamado. Llamo a un pueblo a la santidad. Estamos en los últimos tiempos y es necesario vivir en santidad. Dios te bendiga y esta palabra es para ti.